Hola, hola, buenas noches. Por aquí Ismael Cala desde Asunción y seguramente si viste la primera parte de nuestra conversación con el invitado de lujo que tenemos, pues no te vas a querer perder esta segunda parte. Es un placer poder conversar con un hombre joven que aspira al puesto más importante del poder político de esta nación. Muy posiblemente logrará ser el próximo presidente de Paraguay con solo 44 años, y la mayoría de ustedes así lo decide con el voto. Y aquí estoy conversando y dejamos muchos temas en el tintero en este episodio de Querer es Poder. Así que vamos a recibir al candidato a presidente del Paraguay por la Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado, el licenciado Santiago Peña. Gracias. El país entero le llama Santi Peña. Gracias por seguir con nosotros en esta segunda parte, Santi. Un placer Ismael, y si la primera fue interesante, estoy seguro que lo mejor está por venir. Yo creo que sí, porque tu consigna lo dice, vamos a estar mejor. Vamos a estar mejor, claro. Entonces, me encanta porque el futuro siempre tiene que ser mejor de lo que hemos vivido en el presente. Y quiero comenzar con buenas noticias. ¿Qué te entusiasma de la realidad del Paraguay? Hoy yo mencionaba al término del programa anterior que escuché una proyección del crecimiento del Producto Interno Bruto para el 2023 que es muy positivo en comparación con vecinos del país. Pero además de esto, ¿qué otras cosas tú dices, wow, me va a tocar llevar esto a más, pero creo que podemos celebrar donde estamos hoy? Por muchos años, esto no es este año, Ismael, sino desde a lo largo de ya varios años, inclusive antes de la candidatura del 2017, 5 años atrás, yo tenía esta visión de que el Paraguay ha mejorado. El Paraguay de hoy es mucho mejor del que éramos 30 años atrás, pero el Paraguay está en una carrera hacia el desarrollo que está para dar un gran salto. O sea, Paraguay está en el umbral, ¿verdad? Los americanos le dicen el leapfrogging. Nunca encontré una palabra que pueda... Pero ¿cómo le dicen? Leapfrog, el salto de una rana. De la ¿verdad? rana, el leapfrog. O sea, la tendencia es que uno va creciendo, pero cada tanto se da la posibilidad de dar un gran salto. Sí. Y aumenta la tendencia, como le decimos nosotros los economistas, ¿verdad? O sea, yo creo que el Paraguay puede dar un gran salto hacia el desarrollo. ¿Y qué significa ese gran salto? Es inaceptable que en el Paraguay haya gente que no pueda tener 3 comidas diarias, un país que tiene la riqueza que tiene el Paraguay. No es posible aceptar que en el Paraguay, siendo solamente 7,5 millones, tengamos tantos jóvenes sin oportunidades de estudiar y trabajar. Los problemas del Paraguay se pueden resolver si nosotros pensamos que todo aquello que nosotros no podemos controlar se nos ha dado. O sea, los paraguayos heredamos tierra, una tierra tremendamente fértil, heredamos agua, estamos rodeados de unos ríos maravillosos que nos permiten regar las tierras, producir energía limpia y renovable, y se nos dio algo que es probablemente lo más importante, una población noble, joven, que quiere progresar, que tiene sueños y esperanzas. Ahora, a todo eso que heredamos, tenemos que hacer nuestra parte. Entonces, como unos hijos que recibieron una herencia de los padres. La herencia puede ser muy bien utilizada o puede ser mal utilizada. Así es. Si no cuidamos la tierra no produce alimentos. Si no cuidamos el agua, contaminamos el agua. Y nuestros jóvenes, que hoy son jóvenes, el día de mañana dejarán de ser jóvenes. Nosotros tenemos un bono demográfico que es el porcentaje poblacional más joven de América Latina. Pero lo que a Japón le llevó 100 años ver envejecer su población, a nosotros nos va a llevar 20 años. O sea, la ventana de oportunidad es de 20 años, de pegar el salto hacia el desarrollo o quedarnos estancados por mucho tiempo. De ser presidente, ¿cuáles son esas primeras medidas para mejorar la calidad de vida del paraguayo, sobre todo del interior? Porque me imagino que durante la campaña ha podido salir de Asunción, recorrer la nación, y en la mayoría de nuestros países casi siempre está el fenómeno de que en la capital, como es lo más visible, sí, se vive un poco mejor, pero en el interior la gente sufre más. Sí, la revolución del empleo. La gente nos pide empleo. Okay. Entienden que el empleo les da libertad. Entienden que el empleo les va a dar dinero en el bolsillo y comida en la mesa. Entonces, lo que tenemos que ver, ¿qué es lo que está impidiendo que se genere empleo en el Paraguay? La burocracia, los trámites. Paraguay tiene un sistema tributario súper atractivo, pero tiene una burocracia que todavía la agobia al Paraguay. Entonces, necesitamos un Estado descentralizado. Es un país geográficamente grande, porque Paraguay es más grande que Alemania, Ismael. Más grande que Alemania, pero tiene una población pequeña, dispersa. Entonces la descentralización es todavía una materia pendiente. Tenemos que mejorar la salud y la educación.
dos elementos centrales en la formación del capital humano, y esto va a permitir que el Paraguay pueda desarrollarse con mayor equidad, porque no me sirve nada que haya crecimiento económico, pero el crecimiento económico, que es una condición necesaria, no es suficiente, porque las oportunidades no llegan para todos por igual, ¿verdad? Esta idea de la meritocracia, ¿verdad? Hay un autor americano que se llama Michael Sandel, que él habla de la tiranía del mérito, ¿verdad? La tiranía es decir que no todos tienen las mismas oportunidades, porque cuando queremos que los jóvenes ingresen a las universidades públicas y que ingresen los mejores estudiantes, y los mejores estudiantes van a venir lastimosamente de un colegio privado y no de un colegio público. Tenemos que mejorar los colegios públicos para que ellos también puedan ir a las universidades públicas y poder avanzar en su formación. Así que creo que este sistema republicano de pesos y contrapesos, donde tenemos un poder legislativo que tiene que legislar y sacar leyes, un poder judicial que tiene que impartir justicia y un poder ejecutivo al cual yo me estoy candidatando, ese poder ejecutivo tiene que poner todo su conocimiento y su predisposición y voluntad para un sector público que genere beneficios para el ciudadano. Y se puede. Yo creo que la gran ventaja que tiene el Paraguay, Ismael, que viene desde atrás en esta carrera del desarrollo y del progreso, y hoy puede ver con mucha facilidad qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no ha funcionado. O sea, este país está diagnosticado hasta lo último. Sabemos nuestro problema, lo que tenemos. O sea, yo sé. O sea, yo no vengo a la presidencia o no vengo a sentarme acá a decirme, a ver, voy a llegar a la presidencia a ver qué hago. No, no. Yo ya sé cuáles son los problemas y ya sé cuáles son las soluciones que voy a implementar. En la primera parte de la conversación me encantó en un momento cuando decías que todos los seres humanos tenemos fortalezas o luces y tenemos también las áreas por mejorar, que no son nuestro forte. En el caso de Santi Peña, cuando se hace su análisis, su indagación como líder, ¿dónde están las áreas que no son tan fuertes en Santi y que van a ser calzadas por personas que apoyen eso que a Santi necesita, ¿verdad?, apoyar en su estilo de liderazgo, digamos? A pesar, Ismael, que empecé muy joven, fui padre a los 17 años, formé una familia muy joven, pude estar en cargos de enorme relevancia. Con 44 años yo sé que me falta mucho por aprender y me quiero mantener siempre curioso. Sí. Y el mantenerse curioso significa tener la mente abierta y los oídos bien atentos. Creo que el mayor error que tiene una persona que llega a un cargo en el ámbito privado o público a un nivel muy alto, cree que ya lo sabe todo. Entonces, para mí y hay muchas formas de decir, uno dice mantener los pies en la tierra, mantenerse cercano, pero en realidad es escuchar a la gente, el saber que uno no sabe todo. Entonces, mi mayor temor es pensar que lo sé todo simplemente porque llegué al cargo más alto dentro de la política paraguaya. Ese es mi mayor temor y contra eso lucho día a día. Me imagino que ya tienes quizás en mente un gabinete formado, nombres para ministerios clave. ¿Ya existe eso? Más que nombres, perfiles. Perfiles. Yo creo que yo, por ejemplo, me imagino un Paraguay. Y ese Paraguay lo vamos a construir entre todos, diferentes personas en diferentes momentos, pero los perfiles que van a construir ese Paraguay creo que está dado de alguna manera por mi propia experiencia. Una experiencia de alguien que creyó que en la universidad estaban todas las respuestas. Y me di cuenta que no, que la universidad es importante, los centros de pensamiento generan conocimiento, pero después hay una persona que tiene que implementar eso. Y eso me llevó a la práctica de la política pública, atrás de un escritorio principalmente. Y a pesar de la importancia que tiene eso, me di cuenta de las limitaciones. Y luego me fui a la calle, a recorrer, a hablar con la gente, y ahí me convertí en un político. Entonces me gustaría que quienes me acompañen sean personas que conozcan la calle, que hayan abrazado a la política como el servicio y no como un beneficio, pero que al mismo tiempo tengan el alto conocimiento técnico que requiere cada una de las áreas de competencia del Estado. Políticos con conocimiento técnico, ese es el perfil que quiero para mi gabinete. Me encantó escuchar la frase que conozcan la calle, porque quería preguntarte si conoces a Lacalle Pou, presidente de Uruguay, y que en mis conversaciones con él, que han sido creo que 3 también, como candidato, como presidente electo y ya luego, después de que le tocó la pandemia, en medio de asumir la presidencia y llega la pandemia, y la verdad que él me dijo algo que a mí se me quedó, y Uruguay creo que es un buen referente para mirar
en la región, un país pequeño, incluso menos población, más pequeño que Paraguay, menor población que Paraguay, y cómo ha creado una confiabilidad política para los inversionistas y ha abierto oportunidades. Y él me dijo, nosotros nos hemos puesto de acuerdo en la alternancia democrática de Uruguay y hemos entendido que aunque los partidos tengan colores diferentes e ideologías diferentes, el que asume el poder tiene que seguir manteniendo el balón rodando hacia adelante, que es que el balón ruede hacia el progreso. Y yo creo que es un buen referente y me encantó eso. Y la pregunta es, Santi, ¿serías capaz de mantener en posiciones claves a funcionarios de instituciones públicas que hayan hecho un gran trabajo, aunque no pertenezcan a tu partido? ¿Serías capaz? Sí, claro que sí. Porque eso es lo que hacen muchos gobiernos, que quitan a todo el mundo sin tener en cuenta que esta persona lo hizo bien y hay un mérito allí. Yo creo, y acordate que yo fui nombrado ministro de Hacienda estando afiliado a otro partido político. Entonces, pero hoy sabiendo lo que sé y después de haber vivido lo que viví, yo quiero personas que tengan una identidad política. Porque yo creo que hay un valor enorme en eso, en la identidad política. ¿Y qué es la identidad política? Que hay principios y valores que están más allá de los temas cotidianos, ¿verdad? De defensas de principios y valores. Entonces, a mí me gustaría que en mi gobierno estén personas que tengan esa identidad política. Ahora, reconozco, yo fui funcionario público mucho tiempo, ¿verdad? Hay mucha gente que no tiene la militancia política, no tiene la visión política, pero puede ocupar un cargo que no es político. O sea, acá lo que nosotros tenemos que pensar es que los cargos políticos tienen que estar designados personas con conocimiento político. Yo soy un político, Ismael, pero tengo mucho conocimiento técnico. Así es. Entonces, yo creo que reflejar sobre mi experiencia quienes me van a acompañar. Ahora, ¿hay personas de mi propio partido que hoy están en el gobierno? Sí. Hay personas que hoy están dentro del gobierno que no son de mi partido y yo no quiero que ellos estén, que le han hecho mucho daño, justamente por esa falta de identidad política, porque han utilizado un cargo político para beneficiarse a ellos en contra del partido que los ha puesto ahí. Claro. ¿Verdad? Entonces, yo en ese sentido... No, yo hablo de personas íntegras. Personas íntegras. No de no íntegros y corruptos. Exactamente, ¿verdad? O sea, yo te digo, yo tengo, por más de que yo soy del mismo partido del actual presidente, yo tengo enormes diferencias. Y hilando con lo que vos mencionabas de Luis Lacalle, la importancia de la alternancia, el Partido Colorado ha sido eso, ha sido la alternancia dentro del poder. Mario Abdo gana la presidencia desafiándole al anterior presidente, Horacio Cartes. ¿Por qué? Y porque él creía que podía hacer un mejor trabajo. Yo estoy convencido de que puedo hacer un mejor trabajo que Mario Abdo. Y me presento como una alternancia al gobierno actual, no una continuidad. Claro. Desde afuera es difícil entender esto, porque dicen, pero ¿cómo son del mismo partido? Sí, de un partido que representa el 55% del electorado nacional. No hay en el mundo un partido similar al Partido Colorado. Vamos a hacer una última pregunta y luego continuamos con la segunda parte de la conversación. Pero esta pregunta tiene que ver con la salud pública, porque usted ha dicho que tiene la intención de privatizar la salud pública del Paraguay y algunos paraguayos piensan que esto es bastante improbable. Primero que nunca dije que iba a privatizar la salud. Eso, mis detractores son los que dicen que yo quiero privatizar. No, yo quiero fortalecer, mejorar la salud pública. Y lo que nosotros tenemos que es modernizar nuestro sistema de salud pública. ¿Y por qué le dieron la vuelta entonces a la tortilla? Y porque todo lo que digo, obviamente ellos tratan de confundir y tratan de mentir, ¿verdad? Lastimosamente ha sido así, ¿verdad? A lo largo de ya varios años, Ismael, si yo hablo de mejorar la salud, ellos dicen, no, Santiago no le quiere a los maestros. No, yo tengo testimonios de haber mejorado los salarios de los docentes, de haber enviado docentes a capacitarse a Francia, a España, a Colombia, para poder mejorar la capacidad de cada uno de ellos. Pero bueno, lastimosamente ante la falta de propuesta y de testimonio, ¿verdad? Porque yo siempre digo, no hay nada más dulce que un político en campaña, siempre están prometiendo. Y yo hablo desde la propuesta, del testimonio, de lo que ya he hecho como ministro, como director del Banco Central, ¿verdad? Entonces, en materia de salud, justamente fue Uruguay, un país que me llevó a conocer. Estuve en el anterior gobierno, en el gobierno de Tabaré Vázquez, hablando mucho con el ministro de Salud, entendiendo lo que fue su proceso. Y él me decía,
Uruguay estaba en el mismo lugar que está Paraguay hace 15 años y hemos expandido el sistema de salud, donde también, aparte de los hospitales públicos, han habido prestadores privados prestando un servicio público, lo que funciona en Estados Unidos, el Medicare y el Medicaid. El ciudadano americano que entra a un hospital no sabe si ese hospital es administrado por un administrador privado o público. Quien paga es el Estado, paga por el servicio de la salud. Claro. Entonces, obviamente, en aquel que quiere explicar y que quiera ahondar, y siempre van a encontrar alguna frase para querer confundir. Pero lejos de privatizar, lo que quiero es un sector público presente, activo y que le preste el servicio de salud a todos los paraguayos, en Asunción y en el interior del país, porque muchas veces solamente tenemos cobertura en la capital. Vamos a hacer una pausa en la conversación. Mencionaba Estados Unidos como referencia del sistema de salud y cuando volvamos yo quiero que Santi Peña nos hable de Estados Unidos, que ha tenido en los últimos tiempos una significativa injerencia en cuanto a cuestionar como corruptos a políticos, funcionarios, como él lo decía, una imagen que no es tan positiva para Paraguay ante el mundo. Quiero escuchar un poco cuál será tu actitud como presidente frente a la relación con Estados Unidos y muchas otras preguntas que me quedan ahí en el tintero. Así que es una pausa muy breve y volvemos con más de este episodio de Querer es Poder. Gracias por estar en sintonía con Querer es Poder a través de la pantalla de C9N. En breve, al terminar este episodio, no se vaya, ahí seguimos con Rodolfo González Friedman e Implacable. Y yo dejaba pendiente al candidato a la presidencia de la República del Paraguay por el Partido Colorado, a Santi Peña, una pregunta y tiene que ver con la relación Estados Unidos y Paraguay, porque realmente Estados Unidos ha tenido en los últimos tiempos una significativa injerencia en cuanto a cuestionar y poner en listas a políticos y de hecho funcionarios del gobierno paraguayo en su lista de corruptos. Y de ser el próximo presidente, ¿qué aspira? ¿Qué pediría a Estados Unidos en cuanto a esa relación tan importante y cercana que tienen ustedes como países? Más que pedir, Ismael, yo quiero dar. Yo quiero salir a mostrar la verdadera imagen de Paraguay. Creo que los paraguayos nos merecemos realmente eso. Que nos escuchen. A mí me ha tocado como estudiante, como director de Banco Central, como ministro de Hacienda, ir a muchos foros internacionales y encontrarme con gente que escuchó una historia diferente, que decía, yo no sabía eso del Paraguay. Claro. Creo que como presidente de la República voy a tener un escenario muy importante en foros internacionales. El próximo año se va a celebrar la reunión del G20 en Brasil. Paraguay ha sido invitado, así que imagínate qué linda oportunidad de ir a encontrarse con las 20 potencias más grandes del mundo. Así que es. puedan escuchar a un presidente de Paraguay, probablemente la primera en la historia, que van a escuchar a un paraguayo que pueda hablar de la historia, del presente y del futuro del Paraguay. Entonces, más que pedirle a otra nación, yo quiero salir a mostrar, yo quiero salir a hablar del Paraguay. Y en ese hablar del Paraguay, vamos a tener que ser honestos. No podemos salir a decir solo lo lindo que tenemos muchas cosas lindas, pero también tenemos que salir a contar. Lastimosamente, la información fluye solamente en un sentido, ¿verdad? Y vos mencionabas un poco esto sobre los medios de comunicación, pero en realidad es el ser humano, ¿verdad? Todos los días despegan y aterrizan aviones y nunca nos enteramos. Pero sin embargo, cuando hay un avión que tiene un accidente, es noticia en todos los noticios. O sea, respondemos más a la tragedia que al amor, por más que sabemos que el amor siempre triunfa ante la maldad. Entonces creo que tenemos que rebalancear esa imagen de Paraguay. En el Paraguay fluyen solamente las informaciones negativas y tenemos que salir a mostrar también las imágenes positivas, que el que viene dice, este no es el país que yo me imaginaba, este Correcto. no es el país que se proyecta desde afuera. Y yo creo que lo mismo pasa en nuestra relación con Estados Unidos. Me ha pasado como estudiante yendo a universidades, me ha tocado como funcionario de gobierno, cuando uno se va y la realidad es que Estados Unidos es un país que tiene una visión bastante egocentrista, o sea, solamente lo que ocurre en Estados Unidos, y ellos no van a venir a dedicarle tiempo al Paraguay. Nosotros tenemos que ir a mostrar
para que su evaluación sea lo más objetiva posible. Y llevo años viniendo a Paraguay, veo el progreso, siento además el ímpetu, la actitud positiva, emprendedora de la sociedad paraguaya de crecer, de evolucionar. De hecho, una de mis grandes visiones y aspiraciones es que en un momento próximo Paraguay pueda desarrollar y empiece a desarrollar suficiente infraestructura turística para que, al igual que sus vecinos que están explotando el turismo como un rubro económico importante, Paraguay también pueda mostrar. Y algo tan sencillo como el acceso al crédito. Yo recorro el país, me voy, visito posadas turísticas y vos te das cuenta que están en el medio de una naturaleza bellísima, puede ser uno de los lugares más lindos del mundo, pero necesita la inversión necesaria para tener lindas habitaciones, camas cómodas, que tengan un buen restaurante, que puedan tener una buena cocina, y eso que requiere financiamiento. ¿Y qué herramienta podemos darle? Y la banca pública de desarrollo es una herramienta muy importante. A mí me tocó promover el cambio de la banca pública del tiempo que fui ministro. Modificamos la Carta Orgánica. O sea, hoy es una herramienta que está lista para ser utilizada. Antes de terminar, yo tengo y quiero darle la oportunidad de que aclare algunas cosas que he leído que han causado controversia en la prensa. Y como sé que la prensa busca titulares, yo quiero escuchar mejor también su titular. ¿Cómo respondes a estas polémicas que generaron comentarios como los argentinos no trabajan? Bueno, ahí lo aclaré ya inclusive con medios argentinos, aclarando primero que nada, soy hijo de Argentina, tengo 2 hermanos argentinos, así que probablemente en Paraguay hay poca gente que tenga el vínculo afectivo que tengo yo. Pero lo que yo estaba hablando, que era un foro de empleo, de cómo generamos las condiciones. Y en el caso de Argentina, que lo hemos sufrido muchísimo, una economía que tiene una inflación del 100%, que tiene un sistema tributario que muchos consideran que es hasta confiscatorio, y un sistema de programas sociales que le lleva al ciudadano a decidir entre salir a trabajar o tener un programa social, lastimosamente desde la política pública se está matando la cultura del trabajo. Y eso no tenemos que permitir que ocurra en el Paraguay. Eso no quiere decir que yo digo que los argentinos son haraganes, no quieren trabajar, sino que la política pública de los sucesivos gobiernos, acá estamos hablando 50 años, porque recordemos que la Argentina de 1930 era la 5ª economía más rica del mundo. ¿Dónde quedó? ¿Qué pasó en 100 años? Entonces, y este es el resultado de políticas públicas y de malas decisiones que lastimosamente hoy le condenan a un 50% de los argentinos a vivir en la pobreza. Inaceptable, Ismael, para un país de tanta riqueza. Entonces, de ninguna manera una descripción peyorativa, simplemente un análisis sobre las políticas, que es finalmente lo que me compete a mí como alguien que va a estar al frente de un gobierno. También creo que se saca de contexto y creó controversia cuando dijo que Paraguay tiene el índice de criminalidad de los países nórdicos. Es que la realidad es que los números son así. Son así los números. Son así. O sea, no, se tienen que enojar con las estadísticas, no conmigo, ¿verdad? La realidad es que Paraguay, y eso también lo dicen diferentes personas que vienen del exterior, que dicen Asunción es una ciudad segura. Ha aumentado la criminalidad, han habido casos de sicariato en nuestra capital que era inexistente tiempo atrás, sí han habido casos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que basarnos en las estadísticas. Entonces, nosotros tenemos todavía una oportunidad de evitar que mayores grupos delictivos vengan a nuestro país. Para eso tenemos que controlar las fronteras, para eso tenemos que fortalecer nuestra Policía Nacional. Nosotros tenemos una fuerza especial que la creamos en el gobierno pasado, se llama el Grupo Lince, que tenemos que fortalecer y darle más recursos. Y eso permite mejorar la seguridad urbana. Pero también tenemos que saber, Ismael, que la inseguridad es muchas veces la contracara de la falta de una oportunidad laboral. Exactamente. Entonces, nosotros no es simplemente comprar balas, patrulleras, nosotros tenemos que evitar que la gente vea que la delincuencia es una opción. ¿Cómo? Dándole la posibilidad de estudiar y de trabajar. Estoy totalmente de acuerdo porque en el trabajo que he hecho en prisiones me doy cuenta que esa gente que llega a ser criminal es porque se sintió sin falta de futuro, con falta de futuro, sin jóvenes que caen en la droga. Exacto. Desesperados porque no saben qué hacer. Y la droga es muchas veces la única La pandilla le dice, soy tu familia. Así el crimen organizado le dice, te protegemos, te damos sustento, eres uno de los nuestros. Entonces somos corresponsables. En 30 segundos, porque se nos acaba el programa, en Paraguay no existe, tengo entendido, el matrimonio igualitario. Está imposibilitado por Constitución. Ok. ¿Y cuál es tu opinión sobre eso?
Como hacedor de política pública, yo creo que Paraguay tiene que mantener eso. Está en la Constitución Nacional, tanto el matrimonio, la unión entre el hombre y la mujer, como también la defensa de la vida desde la concepción, o sea, sin lugar a dudas, ¿verdad? O sea que las personas aquí en Paraguay tienen que entender que no tienen alternativa en su futuro en cuanto a diversidad sexual y aceptación de su diversidad. Son libres de la opción que quieran, y dentro del partido político hay diferentes personas con opciones diferentes y no hay ningún tipo de discriminación. Pero es diferente a la institución del matrimonio que los paraguayos entendemos, ¿verdad? Y esto finalmente fue votado por una convención nacional constituyente, no es simplemente el deseo o el interés de una persona, fue el deseo mayoritario de la población. El Paraguay sigue siendo una sociedad muy conservadora con una adhesión religiosa muy importante. Entonces esto es lo que representa nuestra sociedad y quienes vamos a estar en el cargo, yo como presidente voy a defender eso. Muy bien, muchísimas gracias, Santi, por estar con nosotros en este programa de 1 hora, dividido en 2 partes que hemos visto entre 2 domingos. Y yo quiero agradecerte, desearte éxito en la elección, posiblemente cuando nos volvamos a ver, seas o no, yo pienso que sí, el próximo presidente de Paraguay, pero deciden los paraguayos a través de su voto. Quiero cerrar esta entrevista con las sabias palabras de Amanda Gorman, una poeta de 22 años que las leyó en la asunción del actual presidente de Estados Unidos y que son aplicables a cualquier nación. Hay una verdad en la que confiamos. La democracia puede ser periódicamente retrasada, pero jamás será abatida, porque tenemos nuestros ojos en el futuro y la historia tiene su mirada puesta en nosotros. No volveremos a ser lo que fuimos, avanzaremos a lo que seremos, un país herido pero íntegro, benevolente pero audaz, encarnizado pero libre. No se nos volteará ni se nos intimidará, porque sabemos que nuestra falta de acción e inercia sería la herencia para la próxima generación y nuestras equivocaciones sus cargas. Entonces, dejemos un país mejor que el país que hemos heredado. Reconstruyamos, conciliemos y solo así nos recuperaremos. En cada rincón, en cada esquina del país, nuestra gente surgirá herida y hermosa. Cuando ese día llegue, saldremos de la sombra luminosos y sin miedo. El nuevo amanecer florecerá porque siempre hay luz si somos lo suficientemente valerosos como para verla. Siempre hay luz si somos lo suficientemente valerosos para hacerla. Que así sea. Gracias, Santi. Muchas gracias, Ismael. Disfruté mucho como todas las entrevistas y espero verte pronto aquí en Asunción. Así va a ser. Volveré muy pronto. Y a ustedes les espero el próximo domingo en Querer es Poder. Los dejo en compañía de Rodolfo González Friedman y su clásico Implacable. Y recuerden que el secreto del buen vivir es no dejar de sonreír y votar bien, saber votar. Dios es amor, hágase el milagro. Roja Ijú, Paraguay.